sabiendo de que verdaderamente tenemos un origen. Y cuando uno niega el origen, pues niega el presente. Ok. A ver, fíjense que cuando uno pregunta, cuando uno hace la pregunta, ¿qué es Dios? Está reduciendo, está rebajando la condición de Dios a un objeto, ¿no? ¿Qué es esto? Un teléfono. ¿Qué es esto? Una libreta. Ah, ¿qué es esto? Una Biblia, ¿no? Pero, perdón, ¿quién es ella? Una persona. Cuando se pregunta qué, se está preguntando por un objeto. Cuando se pregunta quién, se pregunta por una persona. ¿Quién es ella? Ella es misma. Entonces, hacer una pregunta como la que he mencionado allí, de ¿qué es Dios? ¿No? Es algo incorrecto, ¿no? ¿Por qué no sería correcto? Por si ya lo hemos dicho, notemos que la pregunta debe ser formulada así. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Qué? Pregunta por objetos. ¿Quién pregunta? Por personas o, en este caso, seres espirituales, ¿no es cierto? Así que la forma correcta de preguntar es ¿quién? Ah, ¿podemos conocer a Dios? ¿Se acuerdan? Dios existe, ¿no? Las tres primeras cosas que estábamos preguntando ahí. Muy bien. ¿Es posible conocer a Dios? Y entonces mi afirmación ahí es, podemos conocer a Dios. Vean ustedes lo que puse allí en esta ilustración. Enrico levantó la mano, a ver. Pastor, ¿cómo está usted? Buenas noches. A lo que usted dice, hay que entender, ¿no? El mundo cuando pregunta, su pregunta hay que saber escuchar y saberle responder. Cuando dice la palabra qué, habla de objeto o algo. Y para la ciencia, podemos decir que para la filosofía, el concepto de Dios se centra solo en la filosofía analítica y mayormente para el mundo del teísmo occidental. Aquel que es concebido como para el teísmo, el cristianismo, Dios, ¿qué es? Es aquel que es concebido, dice, como un ser personal, omnipotente, omnisciente y absolutamente bueno, pero como concepto para el que estudia el sofismo, como qué es, no la palabra quién es. En cambio, para el cristianismo, Dios es omnipotente, supremo, creador y todos los atributos, y dándole toda la gloria y la honra al título de Dios, ¿no? Y si ahí le hablamos el hebreo, pues Dios es el Elohim, ¿no? Él es el Shaddai, el Adonai, el Yahweh, el Yom, y todos los atributos originales que tiene su nombre, ¿no? A diferencia de la ciencia que solamente le da un concepto para definir, pero no aceptación, sino un Dios de una dicha creencia. No sé si está bien, pastor, o está mal. Ok. Sí, bueno, cuando hablamos de Dios, pues pensamos en como hemos dicho ya, un ser, ¿no? No es un objeto, por eso no preguntamos qué es Dios, sino quién es Dios. Y cuando nos acercamos a dar la respuesta, tenemos que pensar que esa respuesta tiene que ser sacada, que tiene que ser extraída de la revelación, no de la contemplación del universo. Yo eso creo que ya lo he dicho varias veces aquí con ustedes, pero igual lo vuelvo a reiterar. Cuando hablamos de teología, yo creo que hablamos de teología desde eh, la autorrevelación de Dios, que se da en la escritura, en la revelación especial, y no en la naturaleza. Cuando yo observo la naturaleza, aún puedo llegar a decir, por la observación de la naturaleza, que Dios existe. Inclusive, fíjense, puedo llegar a decir que Dios nos ama. Hasta ahí puedo llegar, quizás, ¿no?
¿Y Dios existe? Sí, porque miren, todo esto funciona como funciona porque alguien, ¿no? Alguien con un poquito de pensamiento, de calidad de pensamiento, pues diseñó todo lo que existe y le puso las leyes de la naturaleza que nosotros disfrutamos o las que nos tienen ahorcados, ¿no? Como quieran verlo. Eh, Podríamos hablar de que Dios es amor desde la observación de la naturaleza o que Dios nos ama. Sí, creo yo que también podríamos llegar a eso si vemos pues las distintas cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nos sean de utilidad, no solo para la alimentación, sino para el vestido y para la construcción de nuestros lugares de habitación, en fin, hasta allí yo podría llegar por la observación de la naturaleza. Pero, esa observación de la naturaleza no me llega a decir cuál es la relación que yo tengo con ese Dios creador. No me lo dice. No me dice cómo este Dios creador. Uy, ¿qué pasó? Hoy algo pasó en mi computadora, perdóname. ¿Qué pasó acá? No sé qué ha pasado. Decía, decía, ¿no? Entonces, no me dice esa observación de la naturaleza, no me dice cuál es mi relación, mi vínculo con Dios, cómo este Dios quiere ser adorado o le gustaría ser adorado. No me dice eso. La revelación no me dice si mi vínculo con Dios está roto, está quebrado, cómo puede ser restablecido. No me lo dice, ¿no? Todas esas cosas no me dice la observación simple de la naturaleza. Para eso tengo que recurrir a la Biblia, a la revelación especial. Y entonces allí hablamos de teología, propiamente, por lo menos como yo la entiendo, ¿no? O sea, teología es desde la escritura, desde la base escritural, no desde otra fuente, ¿no? Y podemos conocer a Dios, que es lo que nos toca ver aquí, pues claro que sí, porque ya les dije que sería absurdo que existiera Dios y que este Dios no sea posible de conocer, porque si no es posible de conocer, entre otras cosas, ¿cómo sabemos que Dios está allí y que Dios existe? Lo conocemos a través de sus obras, ¿no? Ya saben ustedes lo que dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la observación nos da una idea acerca de Dios. Pablo en Romanos, ¿qué cosa dice? Oye, Dios se hace evidente en todo lo que ha creado. Es evidentísimo por todo lo que observamos en la creación que Dios existe y que además de eso, no solamente que nos ha creado, sino que ha puesto su ley en nuestros corazones. Por tanto, nadie se puede excusar delante de Dios para decir, no, yo no fui, yo no sabía, yo no tenía conocimiento. Entonces sí podemos conocer a Dios, pero lo vamos a conocer mucho mejor, mucho mejor desde la Escritura, ¿no? Por eso es que, insisto, la revelación especial es algo que requerimos, que necesitamos, ¿no? La revelación general, la naturaleza y todo ello, nos sirve como introducción para hacernos ver que Dios existe, pero nos lleva, nos debe orientar a la revelación especial. Ahí ven ese dibujito, ¿no? Stephen Hawking, saben que este Stephen Hawking fue un científico físico, ¿no? Impresionante, una de las mentes más brillantes, y era cuadripléjico, ¿no? Y él siempre negó la existencia de Dios, hasta que escribió bueno, el último de sus libros que yo le haya visto, que yo le haya conocido, que es la historia del tiempo o algo así, y donde él ahí no afirma una creencia en Dios, pero
como que desliza la posibilidad de la existencia de Dios. Y entonces ahí está, ¿no? Esa manito que está allí, esa voz que sale de arriba, se supone que la de Dios. Dice, Stephen Hawking, ¿por qué me haces esto? Y él ahí en su silla de ruedas, habilitada especialmente para él, porque él podía escribir y dictar una serie de cosas simplemente con el uso de un dispositivo en sus lentes, ¿no? Para fijar la vista en uno de los caracteres de la computadora y ahí se iban formando las palabras. Esa era la característica, la peculiaridad de Stephen Hawking, que ya murió. Y entonces ahí él dice, vaya, casualmente llevo un montón de tiempo queriendo hacerte la misma pregunta. Porque, como dije, él era cuadripléjico, ¿no? Una pregunta que viene a continuación es, ¿podemos conocer a Dios? Chan, 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 chan. Y es lógico. Pues si afirmamos que existe, de nada sirve si no lo podemos conocer, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, si no se le puede conocer, ¿para qué nos vamos a gastar diciendo que Dios existe? No se le puede conocer. Algunas respuestas que se dan a estas preguntas, si es posible conocer o no a Dios. Y ahí tienen 4 posibles respuestas, ¿no? La primera es un sí. Y dice, ¿por qué? Porque nuestra razón puede demostrar su existencia. Y fíjense que ahí no se habla nada, no se pone nada más que el énfasis en la razón, en la capacidad y el razonamiento humano. La segunda es otra vez un sí, porque nuestra mente tiene una capacidad innata que nos hace intuir su existencia, ¿no? La tercera es un no, y un no rotundo, que no da ninguna explicación. Y la cuarta es un sí, pero solo en la medida en que Él se nos revele, que es lo que, pues de alguna manera respondemos aquí. Consideremos brevemente estas respuestas y sus implicaciones para el debate teológico. La primera respuesta. La primera respuesta es afirmativa desde el racionalismo, el semirracionalismo, la Iglesia de Roma y la Biblia. Sí, es posible, ya les he dicho esto, ¿no? En el Salmo 24. La razón humana puede conocer con certeza todo cuanto existe. Sí, claro, porque nuestra capacidad de adquirir conocimientos, de procesar información es bárbara, ¿no? No todos usan lo máximo de su capacidad por distintas razones, pero Dios nos ha dado una capacidad instalada, vamos a decir, que nos permitiría saber y conocer los pormenores de todo lo que existe, ¿no? Ya de tiempo atrás se identificó, dice, el pensamiento con la verdad y el ser, ¿no? Es decir, ya saben, ¿no? Descartes. Pienso, luego existo. El racionalismo defiende la capacidad de penetrar hasta el fondo de la realidad, incluido Dios, y la autonomía de la razón respecto a la fe y la revelación. Esto ya es algo no muy apropiado, no muy adecuado. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos llegar a conocer el último detalle, por ejemplo, de Dios, ¿no? Ya saben, ni siquiera podemos conocer el último detalle de nosotros mismos, ¿no? Ya les conté mi pregunta a los médicos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe el apéndice? Nadie explica, nadie sabe, nadie nos da una respuesta que sea sólida y contundente. Entonces yo digo, sí, yo sé para qué existe.
existe para que algún día te operen de algo. Si te van a operar, por lo menos que sea de apendicitis. Ya está. Pero no sabemos. Entonces, si no conocemos los detalles pormenorizados de ni siquiera los propios seres humanos, ¿cómo podemos pretender eh, llegar a desglosar el último de los pensamientos en relación a Dios y conocerlo a Él perfectamente? No se puede, no se puede. Y lo otro que dice ahí, ¿no? La autonomía de la razón respecto a la fe y la revelación. La autonomía de la razón, eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque pretende una independencia, esa es la autonomía, una independencia y un manejo absolutamente, vamos a decir, equidistante de cualquier otra consideración, y eso no es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque vamos a poner el énfasis allí en la razón humana. La razón humana lo puede todo. Ya está. Se ha podido generar el chat GPT, ¿no? La inteligencia artificial, que es el más conocido, pero no dicen que no es el mejor, que hay otras inteligencias artificiales que son mejores. El ser humano ha desarrollado una tremenda capacidad, ¿no? Ahora estaba viniendo de realizar una visita y pido el taxi, ¿no? Y, y el taxi ya está programado de a dónde me tiene que llevar. Ya está. ¿A dónde vamos? Dice. Y la primera dirección que aparece es la de mi casa. No, no, ya está. Ya está. O sea, el ser humano ha logrado grandes prodigios, pero nunca podrá llegar a conocer a Dios al mínimo detalle, porque si no ya estaría en una condición de superioridad respecto de Dios. Nosotros podemos conocer todos los seres inferiores, podríamos llegar a conocernos inclusive nosotros mismos, ¿no? Hasta ese punto podríamos llegar, pero nunca podemos conocer al más mínimo detalle a un ser superior. No se puede, porque si no dejaría de ser superior, ¿no? No existen misterios, verdades ocultas. Y eso es raro, porque eso es lo que nos dice Deuteronomio 29:29, ¿no? Hay cosas que pertenecen a Dios. Y como pertenecen a Dios, no nos han sido reveladas. Las reveladas pertenecen a nosotros. Pero hay otras que no, a las cuales no tenemos acceso, ¿no? Entonces, en esta, dice, no existen misterios, verdades ocultas, por lo que desaparece la trascendencia de Dios. Dios no es el otro, es uno más de nosotros. No hay un solo racionalismo, no hay un solo racionalismo. Ahí está Platón, ¿no? Filósofo griego antiquísimo, Descartes, René Descartes, ¿no? El pensamiento cartesiano y pienso luego existo. Está Baruch Spinoza, que es un filósofo holandés, judío holandés, ¿no? Hegel, o sea, hay varias formas de racionalismo. Uno puede buscar en todos ellos y va a encontrar que son muy optimistas en cuanto a las posibilidades de raciocinio del ser humano. Para los semirracionalistas, la razón lo puede conocer todo y se detiene ante el misterio que, una vez que se sabe de su existencia, puede desentrañar su esencia, ¿no? Es decir, se detiene ante el misterio, llegó a un punto en pero una vez que se sabe ese misterio, que ya se conoce, que se devela el misterio, dejó de serlo, ya por eso puede desentrañar su esencia. La iglesia de Roma, cuando hablamos de la iglesia de Roma, ya saben ustedes, nos referimos a la iglesia católica romana, definió en el Concilio Vaticano I que Dios
puede ser conocido cabalmente a través de las obras de la creación. Es decir, la revelación especial no es necesaria, ¿no? Porque si ya conozco cabalmente a Dios por la creación, no hace falta ninguna otra revelación adicional. Y eso es interesante. No es verdad, pero es interesante. Porque eso significaría que entonces la revelación especial, la Biblia, no es necesaria. Podemos prescindir de ella y olvidarnos de ella. Pero es interesante porque ni siquiera con la lectura de la Biblia, ¿no? Con el estudio detenido de la Biblia, vamos a llegar a desentrañar los más escondidos misterios, vamos a decir, que se encuentran allí. Si alguien me explica la Trinidad, perfecto. Si alguien me explica la encarnación, cómo María llegó a estar embarazada sin que hubiese ninguna mediación de ningún ser humano, perfecto, que me lo explique, no hay problema. Según la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Interesante, ¿no? Las cosas tienen que ser discernidas espiritualmente. Por discernimiento se quiere decir que pues uno desarrolla, vamos a decir, la sensibilidad para entender lo que está en la escritura, ¿no? El hombre natural, el no regenerado, no percibe estas cosas porque son una tontería, son locura, ¿no? El no regenerado es inexcusable porque su capacidad racional también fue afectada por el pecado y le impide reconocer la majestad de Dios en la creación. Pierde eficacia por la perversión y mala disposición del hombre, ¿no? O sea, el pecado afectó también nuestra capacidad de entender las cosas. ¿Pero por qué? Pues simple, ¿no? Ustedes ven que cuando Dios le dice a Adán, oye, de todos los árboles, de todos los frutos puedes comer, pero de este que está aquí, no. No, de este no vas a comer. Porque el día que comas de él, van a pasar estas cosas, ¿no? Ciertamente vas a morir. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Ah, no, yo no voy a morir porque, como canta Miguel Buceno, don Diablo me ha dicho que yo no voy a morir, sino que voy a ser como Dios y voy a, entonces, si soy como Dios, puedo dejar a Dios de un costado y lo mando a él que se vaya a pasear porque ahora yo soy el dueño de la creación y el dueño de todo. ¿Mm? No, pues el pecado nos afectó. Eso es resultado, eso es producto del pecado, ¿no? Le impide reconocer la majestad de Dios y entonces pierde eficacia, como hemos dicho ahí, por la perversión y mala disposición. Y ustedes ven ahí una cita un poco extensa de Romanos 1, ¿no? Ya saben que Romanos 1, de ese versículo 18 hasta el 32, ¿de qué se ocupa? De lo que se suele poner allí como la culpabilidad del hombre, ¿no? El hombre conoce a Dios, sí, la revelación general, ¿no? La creación me habla de Dios y de todo esto, pero no me da todas las respuestas que necesito, ¿no? Y la siguiente cita que ven ustedes allí tiene que ver con 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 14 en realidad, ¿no? 11, del 11 al 13 y luego el 14, ¿no? Del 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí el 15 en forma especial, el 14 digo en forma especial. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos que Dios intervenga en nosotros, nos cambie nuestra manera de entender las cosas, ah, para que podamos admitir lo que de otra manera nos resulta imposible. Dios existe, Dios se da a conocer, mi relación con Dios es solo posible a través de la obra de Cristo. La segunda respuesta, que también era un sí, recordarán, dice, a través de los tiempos, filósofos, teólogos y apologistas han defendido y reconocido que hay en los seres humanos una capacidad congénita de intuir a Dios como ser supremo. Ya, una capacidad congénita, ya eso está con nosotros, viene con nosotros, eso es, ¿no? Por defecto nacemos así, ya, ¿no? Descartes, otra vez Descartes, lo hemos mencionado en la primera, aquí también, dice Descartes, nuestra mente posee una idea clara y distinta del infinito. Esta idea no puede proceder de la misma mente finita. Luego, ha tenido que ser implantada por Dios. Su forma de razonar, ¿no? Porque Descartes y antes de él otros muchos, por supuesto, comenzaron a usar el raciocinio, la racionalidad como una manera de acercarse a la explicación acerca de Dios. Y ahí tienen uno, ¿no? El raciocinio, pues dice, nuestra mente posee una idea muy, muy clarita de lo que es el infinito, pero nuestra mente es finita, por lo tanto, esta no puede haber surgido, brotado de nosotros mismos, tiene que haber sido puesta por Dios en nosotros, ¿no? Esta forma de razonar conduce al denominado así argumento ontológico, como demostración a priori de la existencia de Dios. Perdonen ahí este error. Existencia a priori de la existencia de Dios con sus aciertos y debilidades intrínsecas, ¿no? Hay los argumentos que le llaman racionales, pues, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Uno de ellos es el argumento ontológico, que hace uso de esta forma de pensar. Dice, la existencia de Dios la existencia de Dios es autoevidente, pero que el ser humano descubra a Dios o lo busque no lo es tanto, por la distorsión que causa el pecado en la mente humana, y necesita, por tanto, buscar la demostración racional. ¿No? No buscamos a Dios de manera natural, ¿no? Buscamos a Dios cuando Dios pone en nosotros esa necesidad, ¿no? Ese requerimiento. Si no, pues nos alejamos nomás de Dios sin ningún problema. El concepto de infinito no llega por intuición, sino por abstracción mental, despojando de límites a lo limitado y llegando a un concepto positivo, ¿no? El infinito, ¿qué es el infinito? ¿No? Como decía la canción antigua, que se quede el infinito sin estrellas, ¿no? Y que pierde el ancho más su inmensidad, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Bien, pero el infinito.
Esto no es por intuición. O sea, yo veo todo allí afuera. No sé qué distancia nos separa de la primera estrella que veo ahí. Y si esa estrella es parte de otra galaxia, no lo sé. Mm. Y si esa es a su vez parte de otra, y así. No sabemos. Eso es una abstracción mental, ¿no? Y para ello tenemos que quitarle los límites a lo que es limitado. Hemos sido dotados de una intuición o capacidad congénita afincada en el inconsciente de presentir a Dios como una realidad en la que existimos. Y ahí he puesto esta cita que es clásica de Hechos 17:28, ¿no? Hechos 17:28, ya saben, es el apóstol Pablo hablando en el Areópago, está, ¿no? Y ustedes son muy religiosos porque he visto que tienen ahí un altar al Dios no conocido, pues a ese que ustedes no conocen, y yo no sé cómo lo adoran, entonces, si no lo conocen, porque cómo saben que lo que están haciendo es correcto, ¿no es cierto? Pero a ese yo he venido a predicarles, de ese he venido yo a hablarles, y llega al 28 y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Está puesta allí esta realidad. Calvino, Juan Calvino, uno de los reformadores del siglo XVI, la llamaba un cierto sentimiento de la divinidad por instinto natural. Esa es la intuición. No obstante, el corazón entenebrecido o la mente depravada distorsiona estas percepciones, ¿no? A pesar de todo. Y aunque reconocemos esa presencia de Dios en su universo, no lo buscamos ni lo adoramos como Él merece. Y no tenemos excusa por nuestra negligencia. Sí, sabemos que podemos intuir allí que Dios existe, pero ¿no? Pablo en el aeropuerto. A ese Dios no conocido. Le voy a adorar de alguna manera, pues, a ver si me liga, ¿no? Si así es la manera como él quiere ser adorado. Antes de pasar a la siguiente, tomemos un descansito de unos 10 minutitos. ¿Está bien? Y luego de eso nos vamos ya directo hasta la hora de cierre. Antes, Enrico, ¿habías levantado la mano? Amén, pastor. Amén, Muy bien, pastor. Estamos. muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Ok, esto ya lo hemos visto, la tercera respuesta. La tercera respuesta, ya se acordarán, era un no, no rotundo, sin ninguna consideración ahí. Aquí encontramos respuestas de cristianos y agnósticos, también cristianos, ¿eh? Barth, apoyándose en la suprema trascendencia de Dios, negó la posibilidad de conocer a Dios. Karl Barth fue un teólogo muy influyente en el siglo XX. Él escribió varias obras, La dogmática de la Iglesia, una obra extensísima, pero escribió sobre todo un comentario a la epístola a los romanos, que fue una revolución teológica. Eso estamos hablando de 1914, más o menos, no, 19, ¿no? Entonces, allí él habló de Dios como el totalmente otro, ¿no? Cuando se habla del otro, está hablándose de la trascendencia de Dios, ¿no? Eh, Trascendencia es lo que está más allá. Y la inmanencia es el otro concepto que se tiene de Dios, que sería la encarnación. Dios se hace uno de nosotros, ¿no? Entonces, Barth habló de Dios como el completamente otro, totalmente otro, distinto, casi una posición, vamos a decir, deísta,
¿no? Casi una posición deísta, en el sentido de que, bueno, existe Dios, pero nos creó y simplemente se fue de paseo y ya está, no lo podemos conocer por esa razón, ¿no? Ese es un poco el razonamiento, la manera en la que él expresó esto. Dios queda entonces como totalmente otro, ¿no? Que es lo que estaba diciendo hace un instante. Mientras más se revela, más se esconde. Porque lo que nos revela, lo que nos da a conocer, simplemente va dejando detrás una serie de elementos que no nos son accesibles y no podrán serlo tampoco de ninguna manera, ¿no? ¿Qué decimos nosotros frente a eso? Pues que nuestro conocimiento de Dios es parcial. Podríamos decir, es parcial. No lo conocemos de manera exhaustiva a Dios. Sí, podríamos decir eso. Pero aun cuando no lo conocemos de manera exhaustiva, y lo conocemos, vamos a decir, parcialmente, no es falso. Lo que conocemos de Dios es verdadero. Y es verdadero porque se basa en la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo el Señor Jesús en la oración que se conoce como la oración sacerdotal, ¿no? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera. Por lo tanto, no puede haber falsedad en ella. Lo que la palabra nos da a conocer acerca de Dios es real y verdadero, aunque puede ser parcial. Los agnósticos, con Kant a la cabeza, pretenden que no conocemos la realidad, sino la manifestación temporal, ¿no? Allí se hablaba de dos conceptos, el númeno y el fenómeno, ¿no? Y entonces Kant hablaba del fenómeno, esa manifestación temporal, ¿no? Pero no conocíamos la esencia, que sería el número, ¿no? Ese es más o menos el razonamiento ahí. Ahí está, ¿no? Kant, con su diferencia entre número, esencia, y fenómeno, apariencia o manifestación temporal, minó la posibilidad de conocer a Dios. Ya el conocimiento de Dios era virtualmente imposible, porque lo único que conocemos de Él es su manifestación, pero no su esencia, ¿no? Eso es lo que él decía, Kant, ¿no? Númeno es la trascendencia inalcanzable y fenómeno la experiencia sensorial conocible, que no tienen, por supuesto, que ser necesariamente concordantes la una con la otra. ¿Qué más? Dice, es verdad que conocemos la realidad de las cosas a través de los fenómenos, pero estos fenómenos son causados por el objeto mismo, ¿no? Entonces decimos, sí, efectivamente, conocemos los fenómenos, las manifestaciones temporales, ¿no? En otros lados dirían el accidente, ¿no? Pero estos fenómenos, ¿quiénes lo provocan? ¿Quién lo provoca? El objeto mismo. Entonces ya nos da a conocer algo acerca de él. Siempre decimos, por ejemplo, que Dios es amor, ¿no? ¿Y cómo entonces explicamos esto que dice que Dios es amor, ¿no? En las manifestaciones de ese amor de Dios lo conocemos así, ¿no? Por eso sabemos que Dios es amor, porque vemos las manifestaciones de amor de Dios. Es decir, comunican algo de la esencia por medio de la experiencia. Esa experiencia con Dios nos da una idea, una noción lo más cercana posible acerca de el ser a quien estamos estudiando, en este caso a Dios. Lo subjetivo y lo objetivo se encuentran en una síntesis vital, de manera que se reconoce la trascendencia de Dios y su cognoscibilidad por la inmanencia de Dios, ¿no? La experiencia vendría a ser esa inmanencia. La experiencia con Dios viene a ser esa inmanencia que hace conocible a Dios, ¿no? O sea, lo que dijo Barth
de que Él es el totalmente otro, no deja de ser un poco distante de la realidad. Dios creó el mundo y es distinto de Él. No hay conceptos panteístas o panenteístas aquí, pero Él lo sostiene. Por ser el creador y distinto de la creación, es trascendente, pero como la sostiene, es inmanente, está pendiente de esa creación. Y conocemos de su esencia a través de su manifestación histórica en Jesucristo. La mayor demostración de la inmanencia de Dios es Jesucristo. ¿No? No es el totalmente otro, es uno de nosotros. ¿No? Y para la cuarta respuesta. Esta es la respuesta que parte de la revelación bíblica, es decir, la Biblia, ¿no es cierto? Es en la Biblia donde encontramos la revelación máxima de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y pueden seguir ahí las expresiones con las que nos referimos a él. La Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios. Desde un primer momento la afirma siendo Dios, Génesis 1:1, ya sabemos lo que dice allí, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, ¿no? Eso es en hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es. No comienza a divagar sobre la posibilidad de la existencia de Dios y que ésta se demostraría de esta manera. No, no. Simplemente va directo al grano. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya está, se acabó. El resto que piense lo que quiere, ¿no? Ya ese no es nuestro problema. Pero allí no se discute la existencia de Dios, es verdad, no se discute la existencia de Dios. La Biblia nunca va a discutir la existencia de Dios, la da por sentada. Sería un poco jalado de los pelos que la Biblia discutiera si Dios existe o no existe. Simplemente existe y ya está, se acabó. La mentalidad hebrea no anda en abstracciones o elucubraciones filosóficas o lógicas, sino que es práctica y directa. Es una de las cosas interesantes de la cultura hebrea, de los judíos, es que, como ustedes saben, se hablaba, por ejemplo, de la sabiduría, ¿no es cierto? Y uno pensaría, bueno, pero la sabiduría tiene que ver más con la filosofía, ¿no es cierto? La misma palabra, filosofía, ¿qué significa? Amor por la sabiduría, ¿no? Por No el es la búsqueda conocimiento. de la verdad. No, o sea, la filosofía se dedica a eso, pero etimológicamente es filos y sofis, y sofía, Claro, ¿no? filósofo. Ajá. Y entonces, muy bien, filos es amor, ¿no? Afecto, ¿no? Cariño, qué sé yo. Y Sofía es sabiduría. Entonces, Claro. filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, diríamos, ¿no? Eh, pero los hebreos no necesariamente consideraban así la sabiduría, ¿no? Para un judío, para un hebreo, la sabiduría era una cosa que tenía que ver con la práctica, con las cosas concretas, ¿no? No era una nación que se iba con abstracciones y pensamientos así muy elaborados, ¿no? Como hacían los griegos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo típico que pongo siempre, ¿no? El de Salomón. ¿Qué sabemos de Salomón? ¿Qué se dice de Salomón? Siempre se dice de Salomón que fue el hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra, ¿no? No hay otro como él. ¿Y cuál es el ejemplo típico que se coloca para demostrar la sabiduría de Salomón? ¿Recuerdan cuál es? Que está en el texto bíblico, ¿no? ¿Cuál es
la razón por la cual se dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Al niño que quería partir en dos, hermano. Ajá, cuando estas dos mujeres van a disputarse la maternidad de un niño y nuestro querido Salomón, ¿qué hace? Ah, ya. Partan al niño en dos y le dan la mitad a cada uno y ya se acabó. Perdón, eso es sabiduría, ¿no? O sea, hoy con una mentalidad occidental, nosotros diríamos, oye, eso es un absurdo, ¿a quién se le ocurre hacer una cosa de esa? Porque pues, yo hubiera mandado mi policía de investigaciones, mi seguridad del Estado, ¿no? Hubiera mandado, a ver, indaguen los vecinos de estas mujeres, ¿no? Ellos vieron que la mujer estaba embarazada. ¿Mm? ¿Tienen esposo? ¿No tienen esposo? ¿Quiénes fueron las parteras que los auxiliaron? ¿No? Porque no había hospital para alumbrar. Normalmente eran las parteras. Muy bien. ¿Quiénes fueron las que asistieron en el parto de estas criaturas? ¿No? Ya más sofisticado, pues, hoy le hacemos un examen de ADN. No, ninguna de esas cosas. Lo que Salomón dijo, partimos al niño en dos y ya está. Nos libramos de tanta cosa y lo hacemos más rapidito, en menos de media hora ya está listo, ¿no? Por eso dice ahí, en la mentalidad hebrea no anda en abstracciones o elucubraciones filosóficas o lógicas, sino que es práctica y directa. Para ser sabio, no necesitamos, en el concepto bíblico, acumular conocimiento de, no sé, habernos leído toda la Biblioteca Nacional, por ejemplo. No, no, sino cómo lo poco que sabemos lo utilizamos de manera correcta en las situaciones cotidianas. Eso es sabiduría para el concepto hebreo. Para nosotros, no sé. Nosotros debiéramos pensar también un poquito de esa manera. No es cuestión de cuánto conocimiento hemos acumulado. No, no. Tiene que ver con la aplicación práctica. Dios existe, pues se hace evidente a través de los hechos, ¿no? ¿Cómo experimentamos a Dios? ¿De qué manera experimentamos a Dios? Bueno, pues a través de, ¿no?, las cosas que Él hace. Porque es eso, como he dicho hace un momento, ¿no? Si Dios es una persona, las personas se relacionan, entonces tienen una experiencia personal con esa persona, con ese Dios. Conocemos a Dios por medio de las actividades que no hay más, ¿no? Así es como conocemos a Dios. Otra manera no existe. Otra manera no. Expresado de otra manera. Dios no es un objeto de estudio a quien llegamos a conocer por medio del raciocinio. Lo que es objeto de estudio es lo que Él ha hecho, la actividad por medio de la cual se revela o da a conocer. Esto que puede parecer una distinción simplemente discursiva, vamos a decir, es sin embargo un hecho fundamental, una necesidad de entenderlo a cabalidad, ¿no? No es Dios nuestro objeto de estudio. Yo puedo, ya les dije, puedo estudiar este lapicero, ¿no? Y puedo sacar cada una de las piezas y decir cómo fue diseñado, cómo fue ensamblado y cómo llegó hasta mis manos.
Eso es. ¿Por qué? Porque esto es un objeto. Un objeto. Entonces es un objeto además inanimado. Si está ahí, lo tiro, lo lanzo por cualquier lado y no pasa nada. Puedo dar un paso más y estudiar a mis mascotas. Ahí está mi perrito, está por ahí, ¿no? Vale. Puedo investigar, puedo indagar. Ah, mira sus orejitas, cómo funciona su organismo, ¿no? Ahora último está con su patita derecha, parece que se ha hecho una heridita y qué sé yo, ¿no? Pero muy bien. Puedo investigar, puedo indagar. Oye, ¿qué comida le hace daño? Porque ya se sabe, ya sabemos que le hace daño, entonces tiene que tener medicamentos y todo. Y puedo hacerlo porque los seres humanos, que somos superiores a los animalitos, podemos llegar a desentrañar el último de los misterios, a pesar de que los animalitos no hablen, ¿no? Los animalitos no hablan, pero sin embargo pueden ser atendidos médicamente. El médico los puede atender, pero a Dios no lo puedo estudiar de esa manera. Puedo investigar, indagar el lapicero o mi perrito porque son inferiores. Uno es un objeto y el otro es un ser vivo pero inferior, ¿no? Dios está muy por encima. Y entonces, lo único que yo puedo hacer es estudiar aquella manera, aquella forma en la que ese ser supremo y superior se ha dado a conocer, se ha revelado. Si no, no lo conocería, ¿no? Entonces, ah, un teólogo, Berkhoff, ¿no? Decía que la teología no es, vamos a decir, lo que etimológicamente podríamos decir, es el discurso acerca de Dios. Tendríamos que ampliar esa definición y decir que es un discurso acerca de Dios a partir de la revelación de Dios, ¿no? Porque nos basamos en ella, nos basamos en la Biblia. La autorrevelación de Dios en su palabra requiere o demanda la existencia de aquel que en ella se revela, ¿no? Es decir, si Dios se revela en su palabra, quiere decir que Dios existe, pues, porque si no, ¿quién se reveló en su palabra? No, es que, no, ahí vamos a entrar en trompo con alguna gente, ¿no? No, pues es que Dios no existe, ¿no? No, es que la palabra no es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra que algunos dicen que es palabra de Dios. No, no, no. Perdónenme, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios y que ese Dios que creó todo el universo se ha dado a conocer y las cosas que Él nos ha dado a conocer en la Escritura son suficientes para que podamos entender la realidad de Dios y que aun cuando nuestro conocimiento de Dios no sea exhaustivo, sin embargo es cierto y es verdad. El conocimiento por fe no implica irracionalidad, ¿no? Ya les dije que en algunas ocasiones hablan de que los que creen son aquellos que han dado vacaciones eternas al cerebro para que se vaya de paseo y no haga nada, holgazanee todo el tiempo. No, la fe implica el ejercicio de la razón, ¿no? La certeza de la fe de que nos habla la Biblia en Hebreos, que dice Hebreos, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, ¿no? No puede ser explicada racionalmente, no, 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 al contrario. La certeza de la fe de que nos habla la Biblia no se demuestra racionalmente, pero sí razonablemente, ¿no? He jugado ahí un poquito con las palabras para evitar el racionalismo, pero no el uso de la razón. Por eso he puesto así, ¿no? No se demuestra racionalmente, pero sí razonablemente. Razonablemente.
Recordemos, además, el propósito de la Biblia es salvífico. Entonces, la revelación de Dios en ella nos conduce al conocimiento del Salvador y la salvación por él obrada, ¿no? El propósito de la Biblia no es científico, no es darnos a conocer matemáticas, geometría, física, química, no, biología, anatomía, no sé, todas las otras disciplinas del conocimiento humano, no tienen que ver con eso. La Biblia lo que nos quiere hacer conocer es, debido al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, todos estamos bajo condenación. Podemos ser librados de esa condenación solo por medio de la obra de Cristo, para que podamos creer y cambiar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Por eso es necesario. Argumentos racionales. Nos vamos a ir hacia los argumentos racionales que procuran demostrar la existencia. Ahí está. Otra vez, ¿se acuerdan? Les dije hace un buen rato de la publicidad que hicieron los buses ateos, ¿no? Este es un poco sobre eso también. Dice, los inversores le quitan el trabajo a los estafadores, los políticos le quitan el trabajo a los humoristas y ahora los publicistas le quitan el trabajo al diablo. ¿Por qué? Porque ese bus ateo dice, Dios no existe, disfruta de la vida, ¿no? Dios mío, dice, ¿de dónde vamos a llegar? Ah, disfruta de la vida. Y el otro dibujito que ustedes ven ahí dice, la iglesia es lenta. Ha tardado 500 años para reconocer que Galileo tenía razón. ¿Cuál fue el tema con Galileo? ¿Sabe? 2000 años se ha demorado para confesar que ha cometido errores. Fíjense la osadía del dibujante, ¿no? ¿Cuántos tardarán en aceptar que Dios no existe? ¿Ah? Por todos los medios quieren derrumbar nuestra seguridad en la existencia de Dios. Argumentos no bíblicos. Hay lo que llaman el argumento ontológico, el argumento teleológico, cosmológico, moral e histórico. Estos son los, digamos, principales rubros, las principales formas en las que esta argumentación se da. Formas en que se da la negación de Dios, ahí ponemos dos, el agnosticismo y el ateísmo, ¿no? Y falsas concepciones acerca de Dios, el politeísmo, el panteísmo, el panenteísmo y el maniqueísmo. Panteísmo y panenteísmo tienen una escritura muy parecida, pero son conceptos no tan disímiles, pero sí guardan alguna diferencia de todas maneras. El argumento ontológico. Aquí esto se pone un poquito pesado, por si acaso, ¿no? Esto, cuando se habla de los argumentos de Dios, ustedes mismos podrán de repente estar notando en el desarrollo hasta aquí, ¿no? Pero ya les digo, se pone un poquito pesadito por la forma de aproximarnos al tema, ¿no? La versión de Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109, es quizás la más conocida del argumento ontológico. Es puramente filosófico o racional y se encuentra en su obra Proslogion, ¿no? Fue un monje británico, Anselmo, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Después habrá un poquito de explicación de lo de Anselmo, ¿no? Tomás de Aquino
mediante el llamado razonamiento a posteriori, y Tomás de Aquino, ahí están sus fechas, 1224 a 1274, vivió pocos años, 50 nada más, ¿no? Mediante el razonamiento a posteriori lo plantea por vía de la contingencia, que es la tercera vía donde discute la causa necesaria y la contingencia. Esto se encuentra en la Suma Teológica. Nosotros vamos a poner ahí pues algo sobre esto. René Descartes, otro más, en su discurso del método, elabora otra versión del mismo argumento ontológico y lo modifica en sucesivas apariciones de su libro Meditaciones Metafísicas, ¿no? Y finalmente allí, en el libro Ética, Baruch Spinoza pretende probar la existencia de Dios, inclusive mediante razonamiento apagógico. ¿Qué cosa es el razonamiento apagógico? Palabrita difícil, ¿no? Es decir, por medio de la reducción al absurdo, ¿no? Se trata de llevar mediante un razonamiento a la declaración o demostración de lo absurdo del postulado de la posición que estamos conversando. El primer escrito que recoge un argumento, que recoge una versión del argumento ontológico es el que aparece en la sección de metafísica del libro de la curación de Avicena, que es el autor, en el año 966 a 1037, ¿no? En dicha sección, Avicena inicia un profundo análisis de la cuestión del ser, en el que distingue entre la esencia y la existencia. Perdón. ¿No? La esencia es una cosa, la existencia es otra. Su razonamiento también linda con el argumento cosmológico. Fíjense, aquí hay argumento ontológico, pero también hay cosmológico, en el caso de Avicena. La formulación más conocida, sin embargo, apareció en el segundo capítulo del proslogión que hemos mencionado en la diapositiva anterior, obra de Anselmo de Canterbury, en la que, aunque no expone un sistema ontológico, muestra preocupación por la naturaleza del ser, distinguiendo entre los seres necesarios, aquellos que no pueden no existir, y contingentes, aquellos que pueden existir, pero que no necesariamente, ¿no? O sea, la tercera vía que explica Tomás de Aquino va por este lado. El argumento de Anselmo puede ser sintetizado en su forma estándar en las siguientes proposiciones. Aquí vamos a ir despacito, porque es, ya dije, un poco complejo, y como no estamos acostumbrados a razonar, ¿no? De manera argumentativa y tan lógica y filosófica como esto, nos puede costar mucho, ¿no? Entonces, el argumento de Anselmo puede ser sintetizado en su forma estándar, en las siguientes proposiciones. Es una verdad conceptual, o por así decir, una verdad por definición, que Dios es un ser del que nada más grande puede ser pensado. Esto es el ser más grande que puede ser pensado. Es decir, Dios, por poner algo, ¿no? Vamos a decir, aquí, esto es mi concepto acerca de Dios. He llegado a la conclusión de que no hay nada más grande que aquello que está aquí, ¿no? Que esto es Dios. Segunda fase del razonamiento. Dios existe como una idea en la mente. Es decir, me he formulado una idea, una imagen mental acerca de Dios. Ya está, ahí está en mi cabecita. Pero un ser que existe como una idea en la mente y que existe en la realidad es, en iguales condiciones, más grande que un ser que existe solo como una idea en la mente. Es decir, si esto solo existe en mi mente y no existe en realidad tal cual, entonces
no es tan supremo ni tan perfecto. ¿Por qué? Porque solo tiene existencia en mi cabeza y no en la realidad, ¿no? Así, si Dios existe solo como una idea, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios. Esto es, otro ser más grande posible que existe. Pero, pero, no podemos imaginar algo que es más grande que Dios. Es una contradicción suponer que podemos imaginar un ser aún más grande que lo más grande posible que lo que podemos imaginar. Eh, la clásica que dicen o hacen en estos puntos, la gente que quiere rebatir la existencia de Dios, ¿no? Dice, bueno, ¿ustedes creen que Dios puede crear una piedra enorme? Sí, claro. Y es posible que Dios pueda crear una piedra que es tan grande o más pesada que siquiera él pudiese moverla, ¿no? Entonces, no, no puede ser, ¿no? Porque si Dios creó algo que es mucho más pesado, más importante, más denso que él mismo, entonces él dejó de ser Dios. ¿No? Dios sería una creación. Eh, y como eso no es posible, entonces, por lo tanto, Dios existe. Ya está. Asunto resuelto. Puedo pensar en el ser más supremo y superior que me puede imaginar, ¿no? Ya, o sea, lo tengo aquí en la cabeza. Pero algo que no solamente existe en mi cabecita, sino que existe en la realidad, es superior a aquello que solo existe en mi cabeza. Claro, si existe en la realidad, es superior a lo que existe en mi cabeza. Además, entonces, si existe en la realidad, esa es la razón por la cual decimos que Dios existe. Porque no hay nada más grande que se pueda unir, ¿no? Ese es el razonamiento de Anselmo. Ah, ya digo, es un poco complicadito, un poco difícil, porque no estamos acostumbrados a pensar en ese nivel de abstracción. En el tercer capítulo de su proslogión, Anselmo ofrece otro argumento a priori sobre la existencia de Dios, esta vez basado en la idea de la existencia necesaria, ¿no? Y ahí dice, afirma que si Dios es tal que nada mayor pueda ser imaginado, es mejor ser necesario que ser contingente, y que por tanto Dios debe existir. Eh, Dios es dicho ser tal que nada mayor puede ser concebido. Ya está. Proposiciones lógicas. Es mayor ser necesario que no serlo. Claro, ¿no? Es, siguiendo el razonamiento que dijimos anteriormente, si solo existe en mi cabeza y no existe en la realidad, es mejor que exista en la realidad, ¿no? Entonces, es mayor ser necesario que no serlo. La existencia de Dios tiene que ser necesaria. Dios debe ser, por tanto, necesario. Si Dios es necesario, entonces debe necesariamente. Ya está, ¿no? Por este tipo de formulación de razonamientos muy lógicos, se les llama pues los argumentos racionales. Los críticos señalan que es un argumento circular, pues cree posible demostrar la existencia de Dios a partir de la comprensión de la idea de Dios, ya que ésta implica su existencia. Y suena interesante otra vez. Eso suena sumamente interesante, porque, es un argumento circular, ¿no? Yo creo que Dios existe, ¿eh? Y creo posible demostrar que Dios existe. Pero creo que es eso posible porque ya decidí, ya dije, ya postulé que Dios existe, ¿no? Entonces hay mucha subjetividad, dicen. No, no me creo eso, por si acaso. El argumento de Anselmo podría reformularse en las siguientes proposiciones, ¿no?
tratando otra vez ahí de simplificar. Dios es aquella entidad tal que nada mayor pueda existir. Nada más alto, más profundo, más supremo que Dios puede existir. El concepto de Dios existe en el entendimiento humano. Todas las culturas desplegadas alrededor del globo terráqueo tienen una idea, una noción, un concepto acerca de Dios, ¿no? Lo tercero, Dios existe en la mente de uno mismo, pero no en la realidad. ¿No? ¿Cómo es esto? A ver. Dios existe en la mente de uno mismo, pero no en la realidad. No. Porque si Dios existiera en la realidad, sería algo mucho más grandioso que la existencia de Dios en la mente propia, ¿no? Otra vez, en mi mente o ahí en la realidad, en mi mente o en la realidad. Con base en uno, se sigue de cuatro, uno es aquí, ¿no? Dios es aquella entidad tal que nada mayor puede existir. Con base en uno, se sigue de cuatro, cuatro, si Dios existiera en la realidad, sería algo mucho más grandioso que la existencia de Dios en la mente propia. Entonces, con base en uno, se sigue de cuatro, que Dios realmente debe existir. Otra vez, un razonamiento lógico, nada más. Al hablar de grandeza, el argumento pierde fuerza semántica, que no obstante recupera si se sigue la línea de razonamientos de Descartes, en los que se propone a Dios como el ser más perfecto que pueda existir. En otras palabras, es aquel que carece de imperfección, ¿no? El Dios como el ser supremo, perfectísimo, donde no vamos a encontrar en él ningún viso de debilidad o de insensatez que podemos encontrar en nosotros los seres humanos. El argumento ontológico, y ahí se acuerdan, era la tercera vía. La tercera vía son los seres contingentes, ¿no? La contingencia. Las vías de Tomás de Aquino y sus puntos de análisis. Punto de partida, principio metafísico, limitaciones, término y conclusión. Las presentamos en el cuadro siguiente, ¿no? Entonces ahí están las vías 1, 2, 3, 4, 5. Son las 5 vías. Esto es todo de Tomás de Aquino. Primero, hay en la naturaleza. Es la observación de lo que hay en la naturaleza. Y ve, ¿no? ¿Qué cosa hay en la naturaleza? Movimiento. Sí, claro, hay movimiento. El mismo planeta se mueve. Hay movimiento. Segundo, es la causalidad. No la casualidad, sino la causalidad. Vamos a decir, necesidad de que todo sea causado, ¿no? La contingencia, la tercera vía otra vez, ¿no? Es decir, como dijimos hace un rato sobre esta manera de argumentar, ¿no? Es mejor ser necesario que ser contingente. Contingente es, bueno, si existe bien, si no, bueno, no pasa nada, ¿no? La perfección, que es lo que uno encuentra en la naturaleza, una vez más. La segunda ley de la termodinámica, que habla de la entropía, que dice que todo tiende al deterioro, no, no a la perfección. Aquí, Tomás de Aquino nos va a decir, no, lo que se busca es la perfección, ¿no? La aspiración es la perfección. Y la quinta vía es la del orden, ¿no? Hace todo decentemente y en orden, ¿no? Cosa que nos dice la escritura. La segunda cosa que se menciona aquí, el principio de causalidad. Entonces, para el movimiento, ¿qué debe haber existido? ¿Cuál ha sido la causa? Primera, vamos a decir,
Todo movimiento es en efecto de un motor, algo que lo impulsa, ¿no? ¿Qué más tiene que haber? La imposibilidad de una cadena infinita de causas. En este caso, motrices. ¿Y eso qué demuestra? La existencia del primer motor. Ahí está. Esa es una de las vías. Segunda vía, dice la causalidad, ¿no? Ya hemos hablado de la causalidad. Todo efecto procede de una causa previa. Causa y efecto sin fin, ¿no? Ah, la imposibilidad de una cadena infinita de causas que sean eficientes, vamos a decir. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo demuestra eso la existencia de Dios? Pues a través de la denominada así primera causa, el impulso inicial. Después todo lo que pasó fue simplemente, vamos a decir, inercia, que todo se sigue moviendo porque ya se había dado el empujón inicial y no hay problema. Ustedes comienzan a echar a circular un balón, un esférico y sigue y sigue y sigue. Mientras tiene fuerza y energía, sigue y sigue y sigue, ¿no? Cuando salgo unas noches a pasear con el perrito que le lanza la pelota, ¿no? Va hasta determinado punto y luego se detiene, porque ya no hay ese impulso. Pero si hay una primera causa, hay una primera causa, así se demuestra. En la contingencia, que es la que usa o prefiere aquí, ¿no? En cuanto a la contingencia y el hecho de ser necesario. Todo ser contingente, dice, procede de otro previo, que también es un ser contingente. ¿Cómo llegamos o qué llegamos a decir o a afirmar allí? Que hay la imposibilidad de una causa infinita de seres. Por lo tanto, tiene que haber un ser necesario que da origen a todos esos seres contingentes, ¿no? En cuanto a la perfección, dice, todo nivel de perfección participa de un ser perfecto superior, ¿no? Es una consecuencia de, ¿no? Hay, sin embargo, la imposibilidad de una cadena infinita de causas que originen esos seres perfectos. Por lo tanto, tiene que haber un ser perfecto. Esa es la demostración de la existencia de Dios. Y el orden, ¿no? Todo nivel inferior en el orden de los seres depende de otros superiores. Uno diría, sí, ¿no? Sí, indudablemente. Y entonces se hablará de los niveles de orden, la imposibilidad de una cadena infinita de causas que nos lleven a estos niveles de orden. ¿Cómo se demuestra la existencia de Dios? A través de postular un fin último, ¿no? Una teleología, no teología, sino una teleología, ¿no? Un propósito. La idea de la teleología es eso, que demuestran todas estas 5 vías aquí, que Dios existe. El énfasis, como digo, recae en esta tercera vía, la de los seres contingentes y del ser necesario. El argumento de Descartes. Antes de continuar, porque esto, ya digo, se sigue poniendo pesado. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Okay. Seguimos, todavía tenemos unos minutos. Ah, el argumento de Descartes, seguimos en el argumento ontológico, dice, aparece por primera vez en la afamada cuarta parte del discurso del método, en el que expone su frase característica: pienso, luego existo. Cogito ergo sum, ¿no? No obstante, dice allí, desarrolló diversas variantes de ese mismo argumento,
que expuso en su otra obra que se llamó Meditaciones Metafísicas, en la quinta meditación y en las meditaciones 8 y 10. Ahí está. En René Descartes. Las versiones que produjo Descartes se caracterizaron por ser menos formales que las de Anselmo y más intuitivas, ¿no? Las de Anselmo de Canterbury. Descartes propondrá razonamientos análogos a los de Anselmo, viniendo a afirmar que de la perfección de Dios se deriva su existencia, del mismo modo en que una montaña implica necesariamente un valle, ¿no? O sea, en la argumentación, Descartes va a decir, siempre que vemos una montaña, debemos pensar que necesariamente detrás de esa montaña hay un valle. Siempre va a ser así. No todo va a ser picos y picos y picos de montaña. De la misma manera, cuando hablamos entonces de la perfección de Dios, debemos pensar que Dios existe, porque si no, ¿cuál es su perfección? La perfección de la ilusión y no de la realidad, ¿no? Entonces, esa es una cuestión a discutir, sin duda. La existencia es la prueba de la perfección, de lo contrario solo es imaginación, ¿no? Ya, ya hemos mencionado eso. Sigue el argumento ontológico. La versión más reconocida de Descartes podría resumirse en cualquier cosa que percibo clara y distintivamente contenida en la idea de algo debe ser cierta. Por clara y distintivamente, Descartes entiende cosas como sub cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Clara y distintivamente, no es la canción de Shakira, pero clara y distintivamente percibo que la existencia necesaria está contenida en la idea de Dios, ¿no? Es necesario. Por tanto, Dios existe. Ya está. Razonamiento simple, tabular, diríamos. Descartes no se dedicó únicamente a pensar en categorías teológicas, sino que contribuyó a una revolución en el pensamiento filosófico y teológico, ¿no? Fue un pensador importante, aunque no todos, por supuesto, están o estarían muy satisfechos con sus hallazgos. Se comenta mucho el dualismo radical al establecer un dualismo sustancial entre alma, lo que llamaban en latín esto es res cogitans, el pensamiento, y el cuerpo, la res extensa, la extensión, por lo que algunos lo consideran como un desarrollador de la filosofía griega. Ya le chantaron un mote, un apelativo, un apodo de Descartes, ¿no? Un desarrollador. Ahora se habla mucho de los desarrolladores. Desarrollador de esto. Ok. Spinoza. Baruch Spinoza. Para demostrar su argumento, Spinoza ofrece 3 pruebas. La primera prueba. Dice, la primera demostración es una, según algunos, escurridiza demostración por deducción al absurdo. ¿Qué dijimos ahí? Razonamiento que apagógico. Acuérdense. Trátese de concebir que Dios no existe. Esto implica que su esencia no acarrea su existencia, o de acuerdo con el séptimo axioma de Spinoza, todo aquello que pueda ser concebido como inexistente implica que su esencia no comprende su existencia. Lo caso, ¿no? Sin embargo, esto es absurdo de acuerdo con la proposición 7, que dice la naturaleza de una sustancia presupone su existencia. Entonces, no hay problema.
Segunda prueba. Vendría a afirmar que lo que carece de razón o causa que impida su existencia necesariamente existe, ¿no? Es decir, no hay nada, ni ninguna razón por la cual la existencia no sería algo posible, ¿no? ¿No? No hay razón o causa alguna capaz de impedir la existencia de Dios. Luego, Dios existe. Ya está, le dan más razón y más razón. Y la tercera prueba. Nosotros existimos y somos seres finitos. Por tanto, si Dios, siendo infinito, no existiera, los seres finitos serían más poderosos que el infinito, lo que es absurdo. Por tanto, Dios existe. Ya está. Se acabó la historia. Dios existe y nadie me lo puede discutir, ¿no? A ver, creo que aquí podemos parar, porque este argumento teleológico después será un poquito denso, no tan denso creo como el argumento ontológico, pero hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes puedan tener. Hemos hablado de Aquino y la tercera vía, hemos hablado de Descartes, ¿no? Y su pensamiento del pienso, luego existo. Hemos hablado de Baruch Spinoza, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos bastante para procesar, para digerir en nuestra cabecita, ¿no? Y yo les envié, creo ya, un artículo, bueno, es una colección de artículos, ¿no? Más que uno solo, sobre la Trinidad. Eso tienen que leerlo. Y bueno, si pueden, esperaría si pueden enviar una carilla, digamos, como síntesis, como resumen de lo que ustedes entendieron de toda esa lectura, que son, me parece, si no me equivoco, son 7, sí, creo que son 7 páginas, ¿no? Porque yo ya lo adecué, si no, eso saldrían muchísimas más páginas imposibles, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ok, si no hay, entonces lo vamos dejando allí. Todavía hay muchísimas cosas para pues seguir desarrollando y respondiendo aquí, ¿no? Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces nomás ahí lo dejamos. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Está bien? Próximo sábado.